La pandilla. Herederos de la púrpura. Guerrilleros. Por suerte, esta vez, la mente estratégica de Juanito había funcionado a las mil maravillas y las odiadas huestes del malvado Antonio Navarro el Cagarro estaban a punto de caer de lleno en la emboscada que les habíamos tendido a las faldas del monte que alberga el santuario de la Virgen de Montesión. Intencionadamente avisado el reyezuelo adversario de que la pandilla de Juanito se estaba solazando con una opípara merendola en el monte, le fue irremediablemente imposible resistirse a la aviesa idea de desbaratarla atacando con sus desastradas huestes el campamento adversario. Iban avanzando, descuidadamente, por el sendero flanqueado por altas matas que crecían, feraces, entre los altos pinos sin darse cuenta de que se estaban adentrando en las fauces del lobo. Cuando estuvieron totalmente acorralados por la pandilla de Juanito fue cuando, aparentemente en solitario, este apareció de detrás de una roca gritando a voz en cuello, _¿A dónde crees que vas, maldito pirata? Las huestes de Cagarro amanecieron altamente sorprendidas por la tan inesperada entrevista a que les sometía el caudillo adversario. Rápida y astutamente el Cagarro desplegó a cada flanco sus tropas, dejando transcurrir un tiempo en el que esperaba ineludiblemente ser blanco de una fuerte granizada de piedras, pero, al ver que nada sucedía, ya más tranquilizado, adoptó su habitual actitud de pavo real ante la vil canalla que le acompañaba. Por su débil mollera atravesó, como un relámpago, la idea de que Juanito se encontraba, para su desgracia, solo y desvalido ante sus poderes. Qué golpe de suerte, su red de espionaje campestre había funcionado como la seda, pensó, para sus adentros, que habría que condecorar a sus confidentes. Ya totalmente seguro de su superioridad manifiesta, se adelantó contoneándose desgarbadamente hacia su rival y le espetó con su voz de cuervo, _He venido a hacerte prisionero, esto en primer lugar, en segundo lugar, a darte una paliza de la que se hablará para escarmiento de todos tus secuaces y, en tercer lugar, me erigiré para siempre como jefe de todas las pandillas del pueblo. Por su escabrosa mente ya estaba pasando la peregrina idea de ver coronada su testa como reyezuelo, no solo del pueblo, sino de los villorrios vecinos a los cuales sometería debidamente por la fuerza de sus tirachinas. Me da la ligera impresión de que te has equivocado de nuevo, esbirro de Satanás, le espetó Juanito dando la señal convenida de atención y espera con el brazo en alto a los que permanecíamos astutamente camuflados tras las matas. Ven a por mí si te atreves, le retó nuestro líder plantado en su sitio, inamovible. El cabecilla Cagarro, envalentonado por la soledad aparente de nuestro líder, avanzó decididamente hacia él con la espada en alto, solo para quedar materialmente empantanado en un charco de mierda de gorrino que se había camuflado en el preciso lugar, con ramitas de arbusto, para tan magna ocasión. Y, no repuesto de tan desagradable sorpresa, comenzó a sentir martirizadas sus carnes por las fuertes descargas de pedrisco que le propinaban nuestros emboscados tirachinas, como gemía el muy miserable. Sus mesnadas, tan sorprendidas como él mismo, no atinaban a tomar ninguna iniciativa de combate, mientras sus corazas de cartón eran abolladas de forma inmisericorde por la granizada de piedras que escupían, a discreción, los altos arbustos que les rodeaban. Los lamentos y juramentos iban francamente en aumento entre aquella mortificada chusma, cuando, de repente, Juanito, cual arcángel justiciero, se abalanzó sobre ellos blandiendo un largo garrote de acebuche que pronto causó verdaderos estragos en las nalgas, espaldas y pantorrillas de aquellos pobres necios que se habían atrevido a enfrentarse con él y su pandilla. Pronto, enardecidos por su ejemplo, dejamos la seguridad de los arbustos y, espadas de madera en mano, aparecimos, vociferantes, en el claro. Poco duró la batalla, pues nuestra brava embestida dio como resultado la franca desbandada del mal parado escuadrón del cabecilla Cagarro, quien, a gritos, les tildaba de viles cobardes al mismo tiempo que retrocedía, apedreándonos, con ellos. Pronto, el clamor de la victoria vibró entre nuestras huestes, y no era para menos, fue una victoria completa, la más completa que podíamos recordar de las muchas escaramuzas disputadas. Esta vez no cabía excusa alguna, ni error posible en la interpretación del resultado,
Todo ello quedó fielmente grabado en los cerebros de las mesnadas de Juanito para la posteridad. Yo, por mi parte, había recibido una pedrada enemiga en un muslo y fui cuidado con cariño por las niñas de la pandilla, que me vendaron escandalosamente el rasguño al tiempo que me refrescaban con agua del santuario. El descanso del guerrero. En estas estábamos, riendo y pavoneándonos, cuando llegó, casi sin aliento y sudoroso, uno de la pandilla que se había quedado en el pueblo junto con otros 3 que no se habían ni enterado de la guerra, y nos contó, alterado, cómo la chusma enemiga les había sorprendido infraganti en la plaza de los Cerdos jugando a canicas. Los había apresado a todos menos a él, que se había podido escapar por los pelos, y les estaba atormentando haciéndoles acarrear piedras de un extremo al otro de la plaza cual condenados a trabajos forzados, y le faltaba contarnos los más grave. A los que se resistían, les hacía tragar las pastillas procedentes de unas botellas que el dentista del pueblo había tirado como basura al estercolero que adornaba uno de los rincones de la plaza. La furia se extendió, como rabia perruna, entre la escandalizada pandilla que, como un solo hombre, corrimos tras el líder en inmediata ayuda de los prisioneros. Pronto se llegó al lugar del drama y, allí estaban los 3 pobres desdichados acarreando piedras bajo el yugo implacable del cinto del cabecilla cagarro que les atizaba, a más y mejor, entre lastimeros lamentos de los torturados. El cabecilla cagarro, palideció de repente, al ver aparecer la justiciera turba por el callejón de las Pulgas que desembocaba en la plaza de los Cerdos, pero no paró de azotar a sus prisioneros ni por un solo momento, tal era la ira acumulada por su anterior derrota. Dejarme solo, bramó Juanito adelantándose prestamente hacia el cabecilla cagarro, esto es un asunto personal. El villano vio con franco desagrado, como sus cobardes huestes se alejaban en estampida a la distancia de varios tiros de piedra, dejándolo más solo que la una, incapaz de reaccionar. De repente, su cara de cretino fue fustigada por 2 sonoras bofetadas al tiempo que sentía arrancado el cinto que todavía blandía, inservible ya, en sus sucias y temblorosas manos. Fue atado por Juanito, con su mismo cinto, alrededor de los brazos para, seguidamente, probar desganadamente del sabor de la correa de nuestro líder, hasta que, más bien pronto para nuestro gusto, pidió clemencia a gritos, lloriqueando como una niña, sin atisbo alguno de la debida dignidad del guerrero. Exijo que te dejes escupir por mis tropas, luego te perdonaré la vida y te dejaré libre, le espetó Juanito. El cabecilla cagarro asintió, desmoralizado. Viendo con horror, como toda la tropa contraria formaba en fila india preparándose para someterle al castigo y deshonor final, al paso, un dos, ordenó nuestro líder y toda la formación roció con sus escupitajos más perniciosos al reyezuelo vencido. Cuando llegó el turno al baldosero, este se sacó la tranca y empezó a mearse sobre aquel vencido exceomo. Craso error, fue abofeteado sin compasión por nuestro líder que debía mantener alto el código del honor y su caballerosidad por encima de todo. Cuando terminó la ronda de los centuriones, aquel lloriqueante Atila, tenía el aspecto de la cabra del cojo Pata Negra que, en vez de dar leche daba lástima. Sin mediar más palabras, fue liberado del cinto que le aprisionaba los brazos alrededor del cuerpo por Juanito y empujado, en silencio, hacia el callejón de las Pulgas. Cuando estuvo seguro y fuera del alcance de nuestras piedras empezó a insultarnos, el muy miserable. Nos quedamos, largo rato, reunidos en círculo, sentados junto al promontorio de la báscula de la plaza de los Cerdos comentando los distintos aspectos de tan memorable hazaña. Monaguillos de recambio. Aquellas fechas veraniegas en que todos los monaguillos habituales de la parroquia estaban altamente ocupados trabajando para ganarse un duro en los distintos secaderos de albaricoques del pueblo, fueron una revolución para mí y mi amigo Tolo. Se había presentado en nuestras respectivas casas el padre Collera de la parroquia para pedir a nuestros padres que les dejara enseñar a servir la misa a sus jóvenes diablillos, pues, se habían quedado sin los monaguillos oficiales por los trabajos de la añada que, por cierto, este año había sido histórica por su abundancia. Ni qué decir tiene, que la aprobación de nuestros respectivos padres,
no se hizo esperar ya que se trataba de cubrir la solemnidad final de las 40 horas que organizaban cada año las monjitas franciscanas en honor a la Virgen de su bonita capilla. Compartíamos el tiempo de juego entre la depauperada pandilla, que presentaba más bajas que los americanos en el desembarco del día D, y las diarias enseñanzas del ininteligible latín clerical. Limitábamos entonces nuestras andanzas, a correr entre las lápidas del cementerio, alejándonos, temerosos, de aquel lateral donde, apartados, enterraban a los pobres suicidas por no ser dignos de compartir el campo santo con los que habían sufrido las humillaciones de la vida hasta el final de sus días. La depresión no era excusa válida para la Iglesia, en aquellos benditos tiempos. Recogíamos, también, dientes de difunto entre la grava del lloc sagrat, lugar sagrado, de la parroquia que, en tiempos remotos, había albergado el primer camposanto del pueblo. Era fácil para nosotros, el reunir docenas de dientes que afloraban entre la polvorienta grava de la explanada sagrada. El único respeto que sentíamos consistía en no comer dátiles de las palmeras que crecían, exuberantes, en la explanada, por si habían mamado sus raíces entre las antiguas y ya olvidadas tumbas. Nuestra tercera misión, consistía en hurgar con un hierro, hasta que nos hartábamos, entre los agujeros de la acribillada pared de la ermita de la Santa Cruz en busca de puntas de bala procedente de los fusilamientos que, no hacía muchos años, allí se habían realizado. Había yo escuchado, a escondidas, una conversación entre mi padre y el herrero Siscas sobre que, de niño, merendaba sentado sobre la pared del corral de su casa, que daba hacia el cementerio, oyendo, a lo lejos, las descargas de fusilería y los lamentos de los ajusticiados antes del tiro de gracia. En el despacho de la parroquia, junto al altísimo campanario y entre el mareante tufillo de la cera que llegaba por la puerta de la sacristía, sometíamos diariamente a una dura prueba la inagotable paciencia del padre Collera, que intentaba meter deprisa, en nuestro calenturiento cerebro las largas letanías en latín para contestar al oficiante de la futura liturgia. Cuando llegó el tiempo, no hay plazo que no se cumpla ni deuda que no se pague, arribó al pueblo el fraile franciscano encargado de finiquitar solemnemente las 40 horas. Calibrábamos, los dos pillastres, entre compungidos y curiosos, que, el padre Toribio, que así se llamaba el interfecto, aparentaba ser más serio que una patata y sin atisbo de gozar del más mínimo sentido del humor, habría que portarse bien. El siguiente domingo resultó ser el triunfal estreno de los flamantes monaguillos de repuesto. La hermosa capilla franciscana rebosaba flores, orden, limpieza y devotos feligreses por los 4 costados. Las voces angelicales de las emocionadas monjitas arrullaban a la Virgen desde el coro, mientras los blanquísimos hábitos, que se habían calzado como guantes los 2 monaguillos, crujían bajo cualquier presión o movimiento. Tenían tanto almidón que se habrían aguantado, solos, verticalmente en pie. Llegado el momento, precedimos al capellán en dirección al púlpito. Yo llevaba en las manos el humeante incensario y Tolo portaba la cajita de plata que contenía el caro incienso. La casulla, de ricos bordados en oro que portaba el fraile Toribio, centelleaba bajo la exuberante iluminación de la capilla que, era el orgullo de las pobres monjitas, y por qué no decirlo, del pueblo entero. Pronto empezaron a ponerse a prueba las duras enseñanzas de las contestaciones en latín, pero, para sorpresa de propios y extraños, demostramos, inexplicablemente, un saber hacer impropio de tan estrechas mentes. Sor Margarita, responsable directo de aquellos 2 menudos diablillos, respiraba entrecortadamente a cada movimiento de nuestra representación, que resultaba en un largo suspiro de alivio a cada inesperado acierto. Tal era el escaso crédito de que disponíamos, hombres de poca fe. Por aquellos tiempos preconciliares se desarrollaba la misa con el capellán dando la cara al altar y de espaldas a los fieles en casi toda la ceremonia, salvo en el momento del sermón, y los ornamentos que portaba el oficiante eran de una complicación bastante superior a los que hoy se emplean de forma habitual. Consistían básicamente en un primer hábito blanco de puntilla que le llegaba hasta los pies y, después de envolverse en otros ornamentos internos de valor simbólico,
cubríase todo con la rica casulla bordada en oro que asemejaba a un moderno delantal de cocina, igual por delante que por detrás, y que les llegaba hasta por encima de las rodillas. Era costumbre y misión de los monaguillos el tocar la campanilla y elevar la casulla por la parte trasera, cuando el oficiante levantaba la sagrada forma y, en este momento estábamos, en la hora de desastre, que se cernía implacable sobre la franciscana capilla. Cuando llegó el momento de la consagración y mientras, campanilla en mano, nos preparábamos para actuar de partenaires del fraile, empezamos a discutir entre nosotros. El castrense, ajeno al inminente desastre, seguía, acompasada y ceremoniosamente la liturgia ante la silenciosa devoción de la concurrencia. Sostenía el tolo, que lo que había que levantar, era la bordada casulla en el momento en que el fraile levantara la hostia consagrada, mientras yo, en mi momentánea locura, apoyaba la tesis de que lo que había que levantar era el ruquet que le llegaba hasta los pies al cura. En rápida y silenciosa disputa fue, desgraciadamente, mi opinión la que se impuso y, al levantar la sagrada forma el oficiante, los dos monaguillos, al tiempo que hacíamos sonar con estruendosa insistencia la campanilla protocolaria levantamos ceremoniosamente y al unísono, el ruquet de puntilla dejando expuestas al descubierto las peludas pantorrillas del padre Toribio. Alzóse entre la feligresía un apagado murmullo de risas, al tiempo que, Sor Margarita, ruborizada cual amapola silvestre, pedía insistentemente al Señor que se la llevara en aquel mismo instante de esta ingrata tierra de pecadores, mientras, nosotros, los inconscientes actores del drama, seguros de actuar correctamente seguíamos colaborando a la desabillé del fraile cuando seguidamente, alzando el cáliz de la sangre de Cristo que murió por todos nosotros, mostró al respetable. Con nuestra inestimable colaboración y al son infernal de la campanilla, las peludas piernas, algo más tarde, finalizó la solemne ceremonia, y ante las severas indicaciones del fraile, nosotros que estábamos más satisfechos que unas pascuas de nuestra actuación, inconscientes de lo que se avecinaba y manejando yo, diestramente, el oloroso incensario, precedimos solemnemente al fraile en su deshonrada retirada a la sacristía, dejando un rastro de cenizas humeantes por el suelo de la capilla. Al entrar en la sacristía empezó, para nuestra sorpresa, la trágica corrida taurina en la que, bajo la competente autoridad del fraile Toribio, se lidiaron aquellos dos, bravos monaguillos, que fueron rematados con una sarta de bravíos cachetes, collejas y tirones de oreja ejecutados por los instintos desatados de aquella fiera con faldas. Menos mal que Sor Margarita, cual protector ángel de la guarda, entró al quite retirando de la suerte de varas nuestros arañados corpiños. Salimos algo llorosos y despeinados en la foto que se nos sacó al rato de despedir las monjitas al indignado castrense, quien antes de partir al taxi nos contemplaba con aviesa mirada a través de la ventanilla. Vaya con Dios, hermano.